comentó Alicia, específicamente para administraciones, para entidades locales, en colaboración con la FEM, ¿no? A quien agradecemos su confianza en nosotras y la difusión que realiza de todas las actividades que llevamos a cabo dentro de este proyecto, ¿no? Agradecemos también a otras entidades que nos sabemos que nos ayudan con la difusión, como las diputaciones, la de León, no sé si está por ahí Irene. Bueno, gracias a todas y a todos por participar. Hola. Y bueno, os agradecemos vuestro interés y esperamos que os resulte interesante. Respecto a los contenidos que vamos a abordar, ¿no? Cuando pensamos qué podíamos contar de interés para las administraciones públicas locales, bueno, pues tenemos que confesar que este webinario ya organizamos uno con el mismo título el año pasado, ¿no? ¿Cuál es la normativa en materia de igualdad de aplicación a los recursos humanos de las administraciones públicas? Bueno, dimos el mismo webinario, no, dimos el webinario con el mismo título, los contenidos los he actualizado, ¿no? Con muchísimo éxito el año pasado, pues se apuntaron más de 200 personas y este año hemos alcanzado casi las 400 personas inscritas. No quiere decir que luego se conecte todo el mundo, pero bueno, el interés y las ganas de conocer por parte de las entidades locales cuáles son las obligaciones en materia de igualdad en la gestión de los recursos humanos, pues son evidentes, ¿no? Con esas cifras de inscripciones que hemos tenido. Bueno, ¿qué nos llevó a elaborar a diseñar este contenido para el webinario, ¿no? Sobre las obligaciones normativas? Pues porque estábamos recibiendo muchas consultas por vuestra parte, ¿no? Por parte de las entidades locales, especialmente sobre los Reales Decretos 901 y 902, que a pesar que ya se aprobaron en el 2020, ya hace más de 3 años, todavía siguen generaron muchas dudas al principio y todavía siguen generando muchísimas dudas, ¿no? Sobre si hay que seguir la estructura de los contenidos que se proponen en el 901 a la hora de hacer un plan de igualdad para un ayuntamiento, si se exige la puesta en marcha por parte de las administraciones de los registros salariales y las auditorías retributivas, tal y como se establecen en el Real Decreto 902/2020, sobre el nuevo registro de planes de igualdad para administraciones públicas, si a pesar de este nuevo registro es conveniente o no que las administraciones registren el plan también en el RECOM. ¿Cómo es esto de que hay que aprobar un plan de igualdad al inicio de cada legislatura y qué pasa si ya lo acabas de aprobar? Bueno, nos enviáis muchas dudas que a nosotros también nos surgen o nos iban surgiendo según íbamos revisando la normativa que iba saliendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar contestar a todas estas dudas. Aparte de todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad y los protocolos de acoso y los registros retributivos y la igualdad retributiva, que voy a hacer un repaso desde la Ley de Igualdad, el Estatuto Básico del Empleado Público y la creación de este registro de planes de igualdad y de protocolos de acoso para administraciones públicas. Voy a detenerme al final a hacer un pequeño repaso también a otra normativa posterior, como la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación, o la Ley 10/22, conocida como de Solo Sí, de Ley Solo Sí es Sí, o la Ley, voy a silenciaros, por favor, o la Ley de 4/2023, conocida como la Ley Trans o Ley LGTBI, que como sabéis están o han estado en el debate público y político y sobre las que también hemos recibido consultas. Si hay que elaborar un protocolo específico para el colectivo LGTBI o hay que elaborar un plan similar al de igualdad, pero para el colectivo LGTBI, si también es de aplicación para las administraciones públicas. Bueno, espero que me dé tiempo a entrar sobre todos estos temas de normativa. Sobre lo que no me dé tiempo a profundizar, podéis escribirnos al correo de diagnósticos@fundacionmujeres.es. No sé si alguna compañera de Fundación Mujeres se lo puede poner ahí en el chat para que lo tengáis. Bueno, pues porque no sé si dará tiempo a que haya al final un espacio para vuestras preguntas, ¿no? Y para el debate, pero si no lo hay, podéis escribirnos y os contestamos a todas vuestras dudas. Bueno,
Vale, pues aparte de ese recorrido que voy a hacer de toda la normativa, desde la Ley de Igualdad hasta la más reciente, que afecta a la gestión de recursos humanos de las administraciones públicas, con especial énfasis en las entidades locales, en los ayuntamientos, al final haré una pequeña recapitulación o resumen de las obligaciones en materia de igualdad por temáticas, ¿no? Por planes de igualdad, protocolos de acoso, igualdad retributiva. Vale, pues empiezo ya, que tengo poco tiempo para todo lo que os quiero contar. Vale. Vamos a ver esa evolución desde la Ley de Igualdad. Bueno, la Ley de Igualdad, la aprobación de la ley en el año 2007, pues supuso toda una serie de obligaciones para todos los agentes, ¿no?, que operan en el mercado laboral, involucrando activamente tanto a empresas y administraciones públicas como empleadoras, como a la representación sindical, a la inspección de trabajo y, bueno, a todos los agentes implicados en el mercado laboral, ¿no? Para que adjudicando distintas obligaciones para la puesta en marcha y vigilancia de la garantía de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de no discriminación en el empleo, ¿no? Para las empresas se establece por primera vez en la ley en el año 2007 la obligación de elaborar planes de igualdad. En aquel momento se estableció para empresas de más de 250 personas en plantilla, además de aquellas para que las que lo establecieran el convenio colectivo de aplicación o aquellas que así lo determinara la inspección de trabajo, la autoridad laboral, ¿no? Los planes de igualdad se definen en la ley como un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico tendentes a alcanzar la igualdad, ¿no? Y se garantiza el acceso a la representación sindical a la información sobre los planes de igualdad y se establece la obligación de poner en marcha medidas para prevenir el acoso, ¿no? O sea, aquí solo se habla de prevención en este momento. Mientras que para las administraciones públicas, en la Ley de Igualdad, cuando se aprobó en el 2007, lo que se establece es en el título quinto los principios a seguir por las administraciones públicas, detallando las obligaciones en la gestión de personal según distintas materias que vamos a ver ahora. Y se incluyen además una serie de obligaciones específicas, eso sí, únicamente para la Administración General del Estado, ¿no? Como son la elaboración de un plan de igualdad, elaborar un protocolo de actuación frente al acoso o la obligación de acompañar con un informe de impacto de género las pruebas de acceso. No me quiero detener, solamente señalar que en ese momento, ¿no?, en el 2007, la Ley de Igualdad, la obligación de elaborar planes de igualdad solamente lo establece para las empresas de más de 250 y para la Administración General del Estado. ¿Cómo los definen los planes de igualdad? Bueno, pues se establecen definiciones con elementos muy similares entre los planes de empresas y el de la Administración General del Estado, ¿no? Se dice que deben de contener objetivos, medidas, sistemas de seguimiento, que deben dirigirse a alcanzar la igualdad, deben ser negociados, pero no se hace referencia en ningún momento a la puesta en marcha de planes de igualdad por otras administraciones públicas que no sea la AGE, ¿no?, la Administración General del Estado. Tampoco se establecen los contenidos concretos que se deben de abordar en el plan de la AGE. Lo que sí se establece, que a ver si os suena, porque esto tal, es que el Gobierno aprobará un plan de igualdad al inicio de cada legislatura para la AGE, ¿no? Que se establecerán los objetivos, las estrategias, tal. Bueno, si veis lo de la aprobación de un plan de igualdad al inicio de cada legislatura que se establecía ya en el 2007 para la AGE, es lo que se ha establecido ahora para todas las administraciones públicas a partir de la modificación del EBEP que veremos ahora. Bueno, lo vemos enseguida. ¿Qué contenidos abordar para los planes de igualdad se establecen? Bueno, pues para las empresas los contenidos posibles a incluir los planes son las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, formación, retribuciones, conciliación y prevención del acoso. Para las administraciones públicas o para la AGE no se establecen esos contenidos, pero sí que se establecen en el título 5 de principio de igualdad en el empleo público una serie de ámbitos para aplicar el principio de igualdad, que si os fijáis son las mismas materias que se definen para las empresas, ¿no? Igualdad en el acceso, conciliación, formación en igualdad, protección frente al acoso, y si veis, se establece también el deber de eliminar cualquier discriminación retributiva.
En concreto se habla de establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, tanto directa como indirecta por razón de sexo. Ojo con esto, porque esto es del año 2007 y es una obligación para todas las administraciones públicas, que mucho antes del Real Decreto 902 ya las administraciones públicas tenían que poner en marcha medidas para evitar las discriminaciones retributivas, como fuera, ¿no? Pero no, aquí no se habla de registros ni de auditorías, pero se habla de esa obligación. Vale. Bueno, y evaluar periódicamente, es decir, se incorporan más o menos las mismas materias de los planes de igualdad para las empresas, si bien es verdad que la ley de igualdad no establece ninguna obligación de elaborar estos planes para las administraciones locales, solo para las AGE, ¿no? Solo para la AGE, pero bueno, si os dais cuenta, si se ponen actuaciones en marcha en todas estas materias para garantizar la no discriminación y se realiza, se definen estas materias de forma ordenada y se evalúan periódicamente, pues esto es un plan de igualdad, ¿no? Bueno, vale, vamos al Estatuto Básico del Empleado Público, vamos al EBE. Menos de un mes después de aprobar la Ley de Igualdad, en marzo de 2007 se aprueba el EBE, en abril, ¿no? En el que ya se establece la obligación de puesta en marcha de planes de igualdad por todas las administraciones públicas. Por todas. Con esto también hubo algo de confusión al principio y hubo quien entendió que solamente aquellas administraciones públicas de más de 250 personas en plantilla eran las que estaban obligadas, ¿no? Siguiendo los criterios de las empresas. Vale, con esta disposición adicional octava, en su momento, que luego pasó a ser adicional séptima con la reforma del Real Decreto Legislativo que se hizo, del EBEP, que se hizo en el 2015, se determina la obligación de negociar y de elaborar y de negociar y aplicar un plan de igualdad por todas las administraciones públicas, ¿no? Independientemente de su tamaño y de sus características. Vale, ¿qué metodología se debe utilizar para poner en marcha los planes de igualdad por las administraciones públicas? Pues no lo sabemos, porque la Ley de Igualdad ni el EBEP detallan en ningún momento qué metodología se debe llevar a cabo, ¿no? ¿Qué proceso hay que seguir? Si hay que elaborar un diagnóstico, qué información hay que analizar en el diagnóstico, porque se habla para las empresas de las materias a incluir en el plan y para las administraciones públicas de los criterios a incluir, de respetar para fomentar la igualdad de trato, ¿no? Pero qué habría que analizar para realizar un diagnóstico, qué agentes deben de participar o si se debe crear una comisión de igualdad, qué composición debería tener esta comisión, porque ya que se deben negociar, qué contenidos debe tener el plan, qué materias se deben incluir, qué vigencia debe tener el plan de igualdad, si se debe evaluar. Bueno, pues no, claramente no se define la metodología en ninguna parte, ¿no? Ni se definían para la AGE, ni se concretan ahora que se hace extensible a todas las administraciones públicas, pero es que tampoco se definían claramente para las empresas en la ley de igualdad, ¿no? Ante la falta de definición de todas estas cuestiones, lo que se hizo desde el año 2007 por parte de todas las administraciones públicas fue utilizar la metodología que se estaba llevando a cabo por parte de las empresas, que dicho de paso tampoco estaba desarrollada, ¿no? La metodología pues se fue elaborando desde el Instituto de la Mujer Estatal, se fueron poniendo en marcha distintas herramientas, guías con los pasos a dar, recomendaciones, fases, tablas de recogida de información, también desde las entidades expertas en igualdad que nos pedís asesoramiento para la puesta en marcha de estos planes, fuimos elaborando distintos materiales, metodologías, herramientas. Y fuimos definiendo estas metodologías, ¿no? Sobre cómo crear una comisión de igualdad paritaria, los pasos a dar, y fuimos elaborando esta metodología que se fue consensuando más o menos de forma consensuada desde la práctica, ¿no? Desde la elaboración a partir de la necesidad, ¿no? de la falta de otras referencias. Bueno, y esta metodología pues la fueron usando tanto empresas como administraciones públicas. ¿Hay alguien que levanta hola, la mano? perdona. Sí, es que hay unas compañeras que se quieren unir, pero no les ha llegado el correo. Vale, no te preocupes, que las compañeras de Fundación Mujeres que están conectadas ya están pendientes al chat y me imagino que Vale. te abrirá Vale, conversación o tal, ¿vale? Venga, sigo.
Vale, pues en estas estábamos. ¿En dónde estábamos? Estábamos en que no sabíamos qué metodología había que usar para los planes de igualdad ni de empresas ni de administraciones públicas en el año a partir de la ley de igualdad, y pasaron muchos años de indefinición sobre cómo se tenían que hacer hasta el año 2019, que fue la siguiente elaboración de normativa en materia de igualdad, ¿no? Fueron 12 años en esta situación, desde que se aprobó la ley de igualdad, con una crisis financiera por el medio, además, ¿no? Que como todas las crisis sabéis que hace que las cuestiones de igualdad queden relegadas. Y en el año 2019 pues aprobó el Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. Tal como se justifica en su preámbulo, dice que la ley de igualdad había conseguido durante estos años únicamente resultados discretos cuando no insignificantes, es textual, de lo que dice, con lo que persistían desigualdades intolerables en las condiciones laborales de mujeres y hombres, ¿no? Como por ejemplo la brecha salarial, que exigía la articulación de nuevas medidas para hacer efectivo el principio de igualdad. Bueno, en materia de planes de igualdad, incorpora toda una serie de medidas que modifican la Ley Orgánica de Igualdad, la LOI, ¿no? Se extiende la exigencia de elaboración de planes de igualdad a empresas de menor tamaño. Sabéis que fue una cosa progresiva, que en el año 2019 20 a las de más de 150, en el 21 a las de más de 100, en el 22 a las de más de 50, perdonar. Aquí también hubo bastante confusión y hubo bastantes ayuntamientos que también nos hicieron consultas y dudas en su momento sobre si ahora ya era de aplicación la elaboración de planes de igualdad porque tenían plantillas de menor tamaño. Bueno, y se incorporó la obligación de inscribir los planes de igualdad en el registro de convenios colectivos, en el RESCOM. En este Real Decreto además se da más peso a la negociación sindical, a la RLT, estableciendo la creación de una comisión negociadora que debe participar no solamente en la aprobación del plan, sino también en la aprobación del diagnóstico. Y se definen las materias que se deben abordar en el diagnóstico y que veremos ahora mismo. Además, se modifica el estatuto de los trabajadores y se introduce la obligación de la puesta en marcha del registro salarial. Es de aquí, del año 2019, que no es del Real Decreto 902 del 20. Vale. En este Real Decreto no se hace ninguna referencia a las administraciones públicas, pero bueno, esto tampoco supuso llamarlo ningún conflicto para las mismas, ¿no? Ya que en la Ley Orgánica de Igualdad tampoco se hacía una referencia específica, solamente a la AGE, y se dio por supuesto que, bueno, pues que para el resto, para las administraciones públicas, pues podía seguir utilizando como referencia la regulación o la metodología que existía para las empresas, ¿no? Y que con este Real Decreto se concretaba un poco más. Pues se concretaba para empezar las materias a incluir en el diagnóstico, ¿no? Se establecen las materias a incluir en el diagnóstico y no las posibles materias a incluir en el plan, como decía la Ley de Igualdad, ¿no? Lo cual es un avance muy positivo, consideramos, ¿no? Porque es mucho más coherente que si una intervención debe estar definida en función de los resultados de un análisis previo, ¿no? Entonces, es más lógico definir sobre lo que tenemos que analizar que sobre lo que tenemos que intervenir, ¿no? Por lo tanto, esto es un avance. Es verdad que la clasificación de las materias a analizar no nos gusta del todo, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones como lo de la infrarrepresentación femenina que nosotras creemos que tiene que ser algo que se analice de manera transversal en todas las materias, o lo de dividir lo de las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, que esto era una cuestión súper compleja de valorar, que podéis analizar aquí, hasta que se aprobó luego el Real Decreto 902 y se definió lo que era lo de la auditoría retributiva y el análisis de puestos. Cuando se aprobó el Real Decreto 6/2019, dices ¿qué analizamos en este apartado, ¿no? Máxime cuando había otro apartado de retribuciones, ¿no? Vale, bueno, también quedaron fuera algunas cuestiones que hubiera sido interesante analizar, como salud laboral con perspectiva de género, no solamente circunscribir el tema de acoso. Bueno, en todo caso fue un avance sobre lo anterior la definición de estas materias. Vale, estoy viendo que estáis incorporando gente que no podéis entrar. No os preocupéis porque estamos grabando la sesión y la vamos a
y la vamos y os la vamos a colgar en YouTube, ¿vale? O sea que las personas que no pudisteis conectaros hasta ahora vais a poder escucharla y podéis enviarnos luego por correo todas las dudas que tengáis, ¿vale? O solicitarnos asesoramiento, lo que queráis. Bueno, sí, que tengo muchas cosas que contar. Vale, como decíamos, este Real Decreto, en este Real Decreto de 6/2019 nos hace alusión específica a los planes de igualdad para las administraciones públicas, ni si es de aplicación a las mismas, lo que se define para las empresas. Sin embargo, nos encontramos con que estas materias y este análisis pues ya empezó a ser utilizado estas materias por muchas administraciones públicas para elaborar sus diagnósticos y sus planes de igualdad, ¿no? Ante la falta de referencias sobre la metodología o los contenidos del diagnóstico claras en otras normas. Vale, vamos al Real Decreto 901/2020. Bueno, se aprobó en octubre de 2020, plena pandemia, ¿no? Que estamos teletrabajando todavía casi todo el mundo. El Real Decreto porque se regulan los planes de igualdad y su registro, ¿no? Es decir, una norma específica dirigida a articular y regular la elaboración y registro de los planes de igualdad, ¿no? Y dijimos, bien, a ver si por fin se aclara la metodología que tenemos que usar en los planes de igualdad, sobre todo en los ayuntamientos, que es donde hay más confusión. Bueno, pues si nos ponemos a revisar su articulado, vemos que se desarrolla con detalle distintas obligaciones a tener en cuenta para la negociación, para la elaboración de los planes, cómo crear la comisión negociadora con mucho detalle, cómo cuantificar el número de personas en la plantilla, que también era un tema que no estaba muy claro, qué contenido deben de tener los planes, su estructura, su periodo máximo de vigencia, cómo se debe llevar a cabo el seguimiento y elaboración, etc. ¿Hay alguna alusión a las administraciones públicas en el Real Decreto 901? No, lo sabéis, ¿no? Lo habéis revisado. Únicamente se hace alusión a las empresas. Se habla continuamente de planes de igualdad para empresas. Bueno, como tampoco suponía ninguna novedad, porque ni en la Ley de Igualdad se hablaba específicamente de los planes de igualdad para las administraciones públicas, más allá de la AGE, y en el Real Decreto 6/2019 tampoco. Bueno, de mano todo el mundo asumió que podía ser de aplicación para las administraciones públicas, ¿no? Respecto al contenido mínimo de los planes, se incorporan todos estos aspectos, ¿no? Entre los que se incluyen, si vais a tener acceso al vídeo de la sesión, ¿vale? Podéis ponerlo por escrito, compañeras de Fundación Mujeres, para que la gente que se incorpore lo vea y no tenga la duda. Gracias. Respecto al contenido mínimo de los planes de igualdad que se establece en el 901, pues se incluye los resultados de la auditoría realizada siguiendo las obligaciones señaladas en el Real Decreto 902. Aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? En la que vamos a profundizar a continuación, ¿no? Y donde rechinan las obligaciones y nos hace ver que no son las mismas para empresas que para administraciones públicas. Y que el 901 no es de aplicación. Vale. Bueno, se incluyen otros contenidos importantes que no me voy a detener, ¿no? Como que se prioricen las medidas a incorporar al plan de igualdad, que es una cuestión muy interesante, ¿no? Que no todas las medidas tienen la misma importancia, porque no todas intervienen sobre desigualdades o discriminaciones igualmente graves, ¿no? Que tienen el mismo impacto, pero bueno, no me detengo. Vamos a ver el 902, que está el meollo de la cuestión aquí. ¿Qué incluye el Real Decreto 902 y qué dice de administraciones públicas? Bueno, el Real Decreto 902 define el principio de transparencia retributiva y de igual retribución y obligación de retribución por igual valor, por trabajos de igual valor. Establece como instrumentos de transparencia retributiva el registro retributivo obligatorio para todas las empresas y la elaboración de una auditoría retributiva que es obligatoria únicamente para aquellas empresas que elaboren planes de igualdad, estén o no obligadas a ello. Es lo que dice el Real Decreto, habla de empresas. Bueno, la elaboración de esa auditoría pues conlleva hacer un diagnóstico que supone una evaluación de los puestos de trabajo, más el análisis de otros factores desencadenantes.
y elaborar un plan de actuación con los objetivos, unas actuaciones y demás. Bueno, seguimos leyendo el articulado del Real Decreto 902 y se habla únicamente de las empresas. Y de las administraciones públicas, bueno, pues como ya sabéis, entiendo, hay que llegar hasta el final del articulado para encontrar en la disposición adicional cuarta una alusión a las administraciones, ¿no? Y dice que al personal laboral al servicio de las administraciones públicas le resultará de aplicación lo previsto en el presente reglamento de acuerdo con las peculiaridades establecidas en su legislación específica. Vale. Y tú lo lees esto y dices, pero ¿por qué solo hace referencia al personal laboral? ¿No? Yo creo que todas nos quedamos perplejas cuando leímos el Real Decreto 902, o no. Luego me contáis, ¿no? Dices, ¿por qué hace alusión solamente al personal laboral? ¿Qué es eso de las peculiaridades de la legislación específica? ¿Qué legislación específica? La normativa de ámbito local, la de la comunidad autónoma que se da aplicación, la de aplicación al personal laboral, el estatuto de los trabajadores, bueno, no se especifica, ¿no? Sí que es cierto que hay alguna normativa específica de algunas comunidades autónomas en materia de igualdad retributiva. Pocas referencias, pero las hay, por ejemplo, en Galicia, en el decreto 2/2015 de medidas de igualdad, pues hay un capítulo específico sobre la igualdad retributiva en el empleo público, ¿no? En el que se establece la obligación de hacer un análisis de puestos, ¿vale? Cuando hay una diferencia de un 20% de la presencia de ambos sexos o aprecian discriminaciones, bueno. También en la Ley de Igualdad de Cataluña, la Ley 17/2015, se establece la obligación de elaborar periódicamente un análisis de puestos de trabajo para valorar el grado de cumplimiento del principio de igualdad de retribución. Y en la Ley de Cantabria, también de Igualdad 2/2019, también se habla de la obligación de elaborar una valoración, un análisis de puestos desde la perspectiva de género, ¿no? O sea, que sí que hay algunas referencias, ¿no? Sí que hay algunas legislaciones específicas que afectan a determinadas comunidades autónomas y a las entidades locales de esas comunidades autónomas en las que se habla de ciertas obligaciones para garantizar la igualdad retributiva. En todos los casos se refieren al análisis de puestos, en ninguno habla de registro retributivo. Y en todos los casos se aplican a todo el personal, no se establecen diferencias entre el personal laboral y el personal funcionarial. Pero esto, ¿qué pasa con el resto de las comunidades autónomas? Nos sigue sin aclarar las dudas de cómo se aplica el Real Decreto 902, ¿no? Y cómo hacemos esto de aplicarlo únicamente al personal laboral, según la legislación específica. Bueno, en todo caso, esta referencia exclusiva al personal laboral genera varios problemas metodológicos e incluso incongruencias legales a nuestro modo de ver, ¿no? Porque si entendemos que las actuaciones a poner en marcha en materia de igualdad retributiva se refieren únicamente al personal laboral, entonces, ¿qué significa que resulta de aplicación lo previsto en el reglamento, ¿no? ¿Que hay que realizar un registro salarial únicamente para el personal laboral o una auditoría retributiva únicamente para el personal laboral? Por lo que entonces el análisis de puestos tendrá que ser únicamente también para solo los puestos laborales. Entonces, si se incluyen los resultados de ese análisis de puestos y de esa auditoría retributiva solo del personal laboral en el plan de igualdad, entonces hay que seguir el modelo del 901 del diagnóstico de plan de igualdad para los laborales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otro plan de igualdad distinto para el funcionariado siguiendo lo señalado en el EBEC. Bueno, como veis, genera bastante confusión, ¿no? Para nosotras no tiene ningún sentido hacer esto, ¿no? Diferenciar entre estos dos tipos de personal, ¿no? Porque la elaboración de los planes de igualdad no parece una solución lógica, razonable ni consistente, ¿no? La disposición adicional séptima del EBEP habla de la elaboración de un único plan de igualdad para cada administración pública, ¿no? No tiene sentido establecer esos dos planes de igualdad cuando la tendencia de todas las administraciones es a la convergencia de los regímenes jurídicos de funcionariado y personal laboral, ¿no? Y la equiparación de las condiciones laborales.
Porque así lo establece además el EBEP, ¿no? En su artículo 2, de ámbito de aplicación. Dice que el estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que procede al personal laboral al servicio de las administraciones. Bueno, entonces, si se elabora un único plan de igualdad para todo el personal que se negocia en una mesa de negociación general conjunta, es totalmente incongruente incluir en dicho plan una auditoría retributiva únicamente del personal laboral, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Se debe tener en cuenta además que existen unas obligaciones específicas de las administraciones públicas en materia de igualdad retributiva y de transparencia, ¿no? y de cumplimiento de respeto por la igualdad retributiva. Como vimos antes al hablar de la Ley de Igualdad, ya desde el 2007, desde antes de que se aprobara el Real Decreto 902, todas las administraciones públicas tienen que establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, ya sea directa o indirecta por razón de sexo, ¿no? Para la Administración General del Estado, además, se establece la obligación de que todos los departamentos ministeriales faciliten anualmente a los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas los datos desagregados por sexos de toda la plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones, ¿no? O sea, que para eso, o sea, si veis la exigencia ya en la Ley de Igualdad para las administraciones, para la Administración General del Estado, lo que se exige es llevar un registro retributivo, ¿no? Porque esto es anualmente las retribuciones desagregadas, bueno, pues sería el equivalente a las exigencias para empresas, pero para la AGE, ¿no? Vale. Tenemos que tener en cuenta, además, que desde hace un año se aprobó la directiva del Parlamento Europeo sobre igualdad retributiva, que todavía está pendiente de transferir a nuestro país, ¿no? Tiene que estar traspuesta antes de junio del año 2026, ¿no? Incorporando una serie de medidas de transparencia retributiva en las que se hace alusión explícitamente que deben de ir dirigidas a los empleadores de los sectores tanto público como privado, ¿no? O sea que a ver qué pasa con esta transposición de esta directiva, porque sí que es verdad que muchas de las normas de transparencia que se incluyen y de los instrumentos, en el caso de las empresas, son las que ya se recogen en el Real Decreto 902, pero a ver qué pasa con las administraciones públicas, ¿no? Bueno, concluyendo, el Real Decreto 902 establece la obligación de poner en marcha 902 medidas de transparencia retributiva, haciendo mención específica únicamente al personal laboral de las administraciones públicas, pero esto no tiene sentido, ¿no? Porque tanto la Ley de Igualdad como el EBEP establecen medidas para todo el personal, ¿no? Sin distinción entre tipos de personal. Además, resulta incongruente y contradictorio con la elaboración de elaborar un único plan de igualdad, ¿no? Vale. ¿Cuáles son entonces las implicaciones para las administraciones públicas de los Reales Decretos 901 y 902? Bueno, pues para nosotras era bastante contradictorio el tema de lo del personal laboral, ¿no? Entonces, cuando aprobaron estos dos Reales Decretos, hicimos una consulta al Ministerio de Igualdad, ¿no? Sobre las obligaciones para las administraciones públicas, especialmente para las entidades locales, de aplicación de estos dos Reales Decretos, ¿no? Bueno, lo que nos han dicho desde el Ministerio de Igualdad, en primer lugar, es que el 901 no aplica para las administraciones públicas, solamente para las empresas, y que la normativa de aplicación para las administraciones públicas solamente es el artículo 51 de la Ley de Igualdad y la disposición adicional séptima del EBEP, ¿no? Así, tal cual. Respecto a la aplicación del 902, la respuesta que nos dieron desde el Ministerio de Igualdad es que debíamos consultar al de Política Territorial y Función Pública. Bueno, pues desde este ministerio lo que nos dicen es que el 101 no es de aplicación y que el 102 es de aplicación lo previsto en el reglamento de acuerdo con las peculiaridades establecidas en su legislación específica, ¿no? Otra vez por la legislación específica. Y que en todo caso nos dicen que esto es algo meramente informativo y que debe ser la unidad o departamento de personal correspondiente quien determine lo que estima más ajustado a derecho en relación con el supuesto planteado. ¿Cómo os quedáis? ¿No? Lo que nos dicen es que es cada departamento de personal correspondiente quien tiene que determinar lo que más se ajusta a derecho. Bueno, os reís, ¿eh?
Bueno, espero que nos dé tiempo a debatir sobre esto, porque veo que estáis poniendo por ahí muchos comentarios. Estáis siguiendo el hilo de lo que os cuento, ¿no? El hilo conductor de lo que os cuento de las incongruencias y contradicciones de 901 y 902 y que es de aplicación para las administraciones públicas en materia de planes de igualdad y de garantía de la igualdad retributiva. Vale. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Podemos hacer un registro salarial que incluya al personal funcionarial? Claro que podemos, no hay nadie que nos lo impida. Lo que no está claro es que el 902, lo único que tenemos claro es que según la ley de igualdad, todas las administraciones públicas tienen que garantizar que no se produce una discriminación retributiva entre hombres y mujeres, tanto directa como indirecta. Para garantizar que no se produce esa discriminación, se tendrán que poner en marcha las medidas oportunas, que para empezar tiene que ser conocer si existen diferencias retributivas. Para eso pues, se puede utilizar un registro o se puede llamar X, pero todas las administraciones tienen que garantizar que no se produce esa discriminación. Para eso tiene que analizar primero si existen esas diferencias, si existen, ver por qué se producen, que para eso pues tendrá que hacer un análisis de puestos o lo que sea menester en función de las diferencias que haya y poner en marcha las medidas oportunas. ¿Vale? Bueno, seguimos. A ver si podemos debatir al final. Venga. Bueno, en estas estamos con estos debates y con las administraciones públicas y las entidades locales volviéndose locas en general sobre si algunas registrando los planes de igualdad en el RESCON, haciéndolo con el 901, haciendo la auditoría retributiva con el análisis con la herramienta de análisis del puesto del ministerio que encaja muy mal con las RPTs de las administraciones, eso publicándolos luego los planes en el RESCON y con un momento de chifladura general de todo el mundo haciendo lo que podía. Vale. Bueno, pues en estas estamos cuando en diciembre del año 22, en la Ley de Presupuestos Generales para 2023, que también, no sé, bueno, nada, ahí a traición, se modifica la disposición adicional de séptima del EBER, estableciendo la obligación de todas las administraciones públicas de aprobar un plan de igualdad para el personal al comienzo de cada legislatura, ¿no? Se modifica incorporando lo de que se incluye, se debe aprobar al principio de cada legislatura y que debe ser, se debe establecer los objetivos, las medidas, debe ser objeto de negociación y en su caso acuerdo con la representación legal de la plantilla su cumplimiento debe ser evaluado con carácter anual. Bueno, parece que define más la metodología que se debe utilizar para elaborar el plan de igualdad, ¿no? Por las administraciones, acercándola un poco más a lo que se decía para las empresas, ¿no? Sin embargo, frente al periodo de vigencia de 4 años para las empresas, aquí lo que se hace es vincular que se establece en el 901 un periodo máximo de 4 años. Aquí lo que se hace para las administraciones públicas es vincularlo a las legislaturas, que no sé qué os parece esto, no sé si hasta qué punto es lo más idóneo, pero bueno, ya si tenemos tiempo lo debatimos también porque son muchos temas para bien pero mal, ¿vale? Bien pero mal, ¿vale? Se incorpora además en el apartado 3 de esta modificación la obligación de registrar los planes de igualdad en un registro que dice que se va a crear en el plazo de 3 meses y demás. Bueno, pues sí que es verdad que lo crean en el plazo. Las que teníais un plan en vigor cuando son las elecciones, no hemos iniciado otro, nos ha dado tiempo. Bueno, podemos acortarlo, vale. Si eso, para cada casuística, si queréis, escribirnos y os contestamos o os recomendamos lo que os decimos, lo que estamos recomendando a cada entidad en función de en qué plazo se haya aprobado, con qué consenso, con qué partido es el gobierno, bueno. Vale, con si está el mismo equipo de la legislatura anterior. Vale. La obligación se incorpora esto, la obligación de registrar los planes de igualdad y los protocolos de acoso, ¿no? Y que se va a crear un registro de planes de igualdad para las administraciones públicas. Bueno, pues efectivamente se ha creado dicho registro a partir del año pasado, el 16 de marzo, que luego se modifica por una resolución de julio,
que bueno, esta modificación lo que hace básicamente es añadir nuevos anexos y bueno, poco más, ¿no? Vale, entonces se especifica que en el registro de planes de igualdad de las administraciones públicas, registro que nunca contestan. No sabe si lo han recibido o no hay feedback. En el registro de los planes de igualdad se incorporarán los planes de igualdad de todas las administraciones públicas, hace referencia explícita a las administraciones locales, y de dos organismos públicos que tengan consideración de administración pública y que tengan un plan de igualdad propio, así como los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo del mismo ámbito, ¿no? Vale, para su registro solamente es necesario enviarlos a un buzón, ¿no?, que se especifica en este reglamento, en el que además se incorporan los anexos, ¿no?, que hay que cubrir para enviarlo, intentando yo emular un poco lo que se hace en el 901 con los anexos para el RESCON de las administraciones de las empresas. Sí que es verdad que estos son mucho más sencillos que los de las empresas, piden mucha más información. Estas piden 4 datos en el anexo 1 sobre el resumen del diagnóstico, quién lo ha acordado y demás, y en el anexo 2 sobre si se incluyen algunas medidas y que se detallen. Bueno, vale. Este registro pues sí que resuelve la situación de incertidumbre en la que se encontraban las administraciones públicas sobre si había que registrar los planes de igualdad en el RERCOM, bueno, y además supone una equiparación justa con las empresas, ¿no?, con la exigencia de transparencia de los planes de igualdad y de accesibilidad, entre comillas, a la información acerca de los planes de igualdad y las medidas de igualdad adoptadas, ¿no?, porque a la exigencia de accesibilidad y transparencia, porque todavía no está disponible esa base de datos, ¿no?, de los planes de igualdad de las administraciones públicas, como decís muy bien por ahí, que vosotras y vosotros enviáis, pero yo de momento, por más que reviso la página web, no aparece información sobre los planes de igualdad que están en el registro. Esperemos que en algún momento estén disponibles. Muy brevemente ya voy a hacer un repaso de los otros desarrollos recientes que afectan a la gestión de la igualdad en los recursos humanos de las administraciones públicas, ¿no? Lo que os decía, la ley 15/2022, la del solo sí es sí, la de la ley trans, pero muy brevemente. Vale. La ley 15/2022 de garantía integral para la igualdad de trato y no discriminación establece que tanto en el empleo público como en el privado se debe garantizar la no discriminación en la selección, en la formación para el empleo, en la promoción, en la retribución, en la jornada, las demás condiciones de trabajo. Es decir, si veis más o menos en las mismas materias en las que se habla la ley de igualdad, incluyendo además las condiciones de extinción de los contratos, que también es interesante, ¿no? Vale, es importante que se señala que deben entenderse discriminatorios los sistemas y criterios de acceso al empleo en los que se produzcan discriminaciones directas, tanto directas como indirectas. Es decir, que no solamente se debe vigilar que no se establecen exclusiones en los criterios de acceso, sino vigilar que sistemas aparentemente neutros de selección de personal no estén ocasionando un impacto negativo, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en pruebas de selección a los cuerpos de policía local o a la extinción de incendios, ¿no? ¿Y cuáles son las causas previstas en las que no se pueden establecer segregaciones o exclusiones? Bueno, pues son las señaladas en su artículo 2, ¿no?, en las que además del sexo, pues incluye un gran número de variables, ¿no?, sobre las que hay que garantizar la no discriminación, como son la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la etnia, la lengua, el estado de salud, etcétera, ¿no? Y un elemento muy importante que se establece en esta ley es el concepto de discriminación múltiple o interseccional, ¿no?, que se define en su artículo 6, ¿no?, y en el que, como se señala en su preámbulo, es una discriminación a la que son especialmente vulnerables las mujeres, ¿no? Cuando a la discriminación por razón de sexo pues se les añade cualquier otra de las definidas en la ley, ¿no?, pues por discapacidad, por edad, por orientación sexual, etcétera, ¿no? Vale. ¿Qué medidas de protección se establecen para
para hacer frente a estas discriminaciones? Bueno, pues establece la obligación de aplicar métodos e instrumentos suficientes para adoptar medidas para su detección y prevenir que cesen las situaciones discriminatorias. ¿Cómo se pueden articular estos instrumentos? Bueno, pues por ejemplo, como en el caso del acceso al empleo público, pues elaborando un análisis de impacto de género, ¿no?, de las pruebas selectivas, especialmente aquellas a puestos altamente masculinizados, comprobando si hay criterios que produzcan una discriminación indirecta, ¿no?, como determinadas pruebas físicas de los procesos selectivos a la policía local, por ejemplo. Bueno, como recordaréis, estos informes de impacto de género, pues será una exigencia para la AGE. No me detengo más, es muy interesante esta ley, leeros las implicaciones para las administraciones públicas que son de interés para, especialmente para los procesos de acceso. En septiembre del año 2022 se aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley de Solo sí es sí. No exenta de mucha polémica por muchas cuestiones, ¿no?, sobre como la rebaja de las penas o el tema del consentimiento, pero bueno, que establece una serie de obligaciones para las administraciones públicas en materia de acoso o de prevención de violencias sexuales que son muy interesantes, ¿no? En concreto, para las administraciones públicas establece la obligación de garantizar la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y por razón de sexo, estableciendo específicamente la obligación de elaborar protocolos de actuación frente al acoso, ¿no?, lo que es importante porque la Ley de Igualdad solo establecía la obligación para la AGE, mientras que para el resto de administraciones públicas en general solo hablaba de medidas de prevención, pero no protocolos de intervención, ¿vale? Asimismo, se establece la obligación de ofrecer formación sobre este tipo de violencias sexuales a todo su personal, incluyendo a los cargos públicos electos, lo que es muy interesante, ¿no?, que se explicite esta obligación de formar en temas de igualdad y prevención de violencia no solo al personal, sino también al personal político. Se establece la obligación de formar a las policías locales en esta perspectiva de género y en medidas de protección integral contra las violencias sexuales, ¿no? No solo al alumnado nuevo ingreso, sino de manera permanente. Bueno, muy interesante leerla también porque hay que incorporar todos estos contenidos formativos en nuestras planificaciones de formación en igualdad y prevención de violencia. Vale, y como última referencia normativa, la ley para la igualdad efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI, que ciñéndonos a las obligaciones para las administraciones públicas sin entrar en posibles disquisiciones sobre otros aspectos de esta ley, que como sabéis también ha generado una amplia polémica, pues cuenta un apartado específico dedicado a las medidas en el ámbito administrativo en el que se incluyen 3 artículos. Uno específico dedicado al empleo público, en el que se señala la obligación de garantizar los derechos reconocidos en la ley para el conjunto del personal a su servicio y de implantar medidas para promover y defender la igualdad en el acceso al empleo público y carrera profesional, que deben ser negociadas con las organizaciones sindicales. Ojo que aquí hay una diferencia muy notable con las empresas, para las cuales se establece en el artículo 15 la obligación de contar con un plan dirigido, ¿no?, conjunto ordenado de medidas, dirigido al colectivo LGTBI, así como protocolos de actuación en temas de acoso contra este colectivo, ¿no?, que ahí hay un gran debate sobre si este plan debe incorporarse en el plan de igualdad entre mujeres y hombres, debe elaborarse un plan específico para este colectivo, si puede haber un protocolo de acoso debe haber un protocolo único frente al acoso sexual y por razón de sexo y otro para el colectivo LGTBI. Bueno, estamos a la espera de que se desarrolle reglamentariamente esta ley para ver cómo afecta a las empresas, pero lo que sí se sabe es que esa exigencia que hay para las empresas no hay para las administraciones públicas, ¿no? Pero que esta es una consulta que también nos habéis hecho mucha, ¿no? Y que también sobre la que vemos que hay cierto macumbé, gazpacho o batiburrillo sobre las obligaciones para las administraciones. No me voy a detener más porque es que traía otra reflexión sobre el lenguaje
sobre cómo adaptar la documentación administrativa, pero yo creo que esto da para otro webinario. No me voy a detener, voy a hacer ya la recapitulación porque veo que hay gente que se está teniendo que desconectar. Vamos a hacer un resumen de las obligaciones en materia de igualdad, materia que lo que he abordado a lo largo de esta hora sobre planes de igualdad, igualdad retributiva y protocolos de prevención y actuación ante situaciones de abuso, ¿no? Y brevemente sobre acceso. Vale. ¿Cuáles son las obligaciones que existen ahora mismo respecto a los planes de igualdad para el personal, para las entidades locales o para las administraciones públicas, para las entidades locales en concreto? Que en algunos casos veo que publicáis planes de igualdad y pone planes de igualdad plan de igualdad de empresa del ayuntamiento y no sé qué, que me hace mucha gracia siempre, ¿no? Que siempre nos ha hecho mucha gracia, ¿no? Que se haga el matiz de empresa, ¿no? Para diferenciarlos de los planes de igualdad para la ciudadanía. Bueno, pues son planes de igualdad para el personal, pero no es un plan de igualdad de empresa, porque no sois una empresa, ¿no? En el ayuntamiento. Bueno, pues si seguimos la disposición adicional séptima del Estatuto Básico de Empleado Público, los planes de igualdad para el personal son obligatorios para todas las administraciones públicas, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? No solo para aquellas de determinado tamaño y demás, ¿no? Y mucho ojo con esto y con ponerse al día con la elaboración de dichos planes, porque no solamente está actuando la inspección de trabajo con las empresas como parecía que fue en un primer momento con este tema de los planes, sino que sabemos que se están ya reclamando por parte de la inspección de trabajo desde los últimos años ya la exigencia de contar con planes de igualdad en todo tipo de ayuntamientos, ¿no? De distinto tamaño. Y que además se está incluyendo incluso como requisito o se está empezando a valorar o a incluir la exigencia de contar con un plan de igualdad como requisito para acceder a algún tipo de subvención por parte de las administraciones, ¿no? Como hemos visto por ahí una orden del Servicio Público de Empleo Estatal con unas bases reguladoras para acceder a programas de políticas activas de empleo, que se incluye la exigencia de contar con planes de igualdad por parte de quien solicite esas subvenciones, ¿no? Por parte de las entidades locales que lo soliciten. O sea que puede ser un impedimento para acceder a esas subvenciones para articular planes de empleo locales, el contar o no con un plan de igualdad. Que también con mucho batimburrillo, ¿no? Porque en esa orden, si ves cómo se detalla esa exigencia, habla de que no se cumpla por parte de las entidades que soliciten la subvención, que no se cumpla con el Real Decreto 901 de planes de igualdad y su registro, ¿no? Cuando son subvenciones que se dirigen a entidades locales, sí que es prioritariamente, ¿no? Aunque también lo pueden solicitar entidades sin ánimos de lucro, ¿no? Pero bueno, aquí vemos el batiburrillo general que tiene todo el mundo sobre la aplicación del 901 y las obligaciones de planes de igualdad para empresas y para entidades locales. Vale. Aparte de esta obligación de planes de igualdad para todas las administraciones públicas, también lo que nos dice la disposición adicional séptima del EBE es que deben de ser negociados y acordados, en su caso, con la representación sindical, que debe ser la mesa general de negociación, deben ser evaluados anualmente, aprobados al inicio de cada legislatura, registrados junto con el protocolo de acoso en el registro de la Dirección General de la Función Pública, pero no se explicitan los contenidos, ¿no? Si bien, bueno, pues sabemos que se pueden seguir los criterios de actuación de las administraciones públicas que se establecen en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Igualdad, ¿no? Y donde se señalan las materias o las áreas de actuación en materia de vigilancia de la igualdad por parte de todas las administraciones. ¿Se pueden incorporar otras materias en el diagnóstico y en el plan de igualdad? Bueno, pues nada nos lo impide, ¿no? Porque no hay una restricción de los contenidos que se pueden incluir en el plan de igualdad, ¿no? ¿Se pueden utilizar los contenidos que aparecen en el 901? Pues tampoco nada nos lo impide, pero bueno, tenéis que valorar si os facilita el trabajo o os lo dificulta, porque si vais a tener que hacer la auditoría retributiva con el análisis de puestos para incluirla en el diagnóstico previo al plan de igualdad, pues os estáis metiendo en un vergel. O sea, cuando en principio
No tenéis por qué seguir ese contenido, ¿no? Ni tenéis por qué publicarlos en el RESPON, ¿no? ¿Que queréis hacerlo? Tampoco hay ninguna restricción, pero os va a dificultar más las cosas, ¿vale? Respecto a la igualdad retributiva, ¿cuáles son las obligaciones? Bueno, pues lo que dice la legislación es que se deben establecer medidas, las obligaciones para las entidades locales. Se deben establecer las medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. Mientras que en el 902 solo se establece lo de que se aplicará según la normativa específica, que no sabemos muy bien cuál es. En algunas comunidades autónomas tienen alguna exigencia y en todo caso nos remiten que es aquello que determine el Departamento de Recursos Humanos pertinente en aplicación de la normativa de aplicación. Vale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un registro, hay que hacer una auditoría. ¿Cuáles son las exigencias? Bueno, pues habrá que preguntar al Departamento de Recursos Humanos. Bueno, más allá de eso, si la Ley de Igualdad nos obliga a establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, para poder eliminar y garantizar que se eliminan esas discriminaciones, lo primero que tenemos que saber es si hay diferencias retributivas, ¿no? Es decir, tenemos que analizar si hay brechas. Y si para la Administración General del Estado se le pide que registre y analice esos datos de manera anual y para las empresas también, yo creo que lo propio es que por parte de todas las administraciones públicas se analice de manera anual esas diferencias retributivas, ¿no? Llámalo registro o llámalo como quieras, pero debes analizar si hay brechas, ¿no? Porque tienes que garantizar que no existen discriminaciones retributivas. Si una vez que lo analices detectas brechas, pues tienes que ver cuáles son las causas, ¿no? Vale, para saber cuáles son las causas, pues igual tienes que ver si la clasificación, si las causas están generadas porque los elementos del complemento específico son más altos en los puestos masculinizados que en los puestos feminizados, o hay más mujeres que se agrupan en los puestos que están más bajos en la clasificación de la RPT. Bueno, pues entonces igual hay que hacer un análisis de la RPT y de cómo están definidos los puestos que el complemento específico en los distintos puestos masculinizados y feminizados. Entonces igual hay que hacer un análisis de puestos, ¿no? Para ver cuáles son esas causas o para ver cómo se interviene, ¿no? Y para poder garantizar que se eliminan esas discriminaciones, pues habrá que poner en marcha un plan de actuación, digo yo. Entonces lo puedes llamar registro retributivo, lo puedes llamar auditoría retributiva, o lo puedes llamar garantizar la igualdad retributiva y poner en marcha medidas para analizar las brechas y eliminar las discriminaciones. Pero todas las administraciones públicas tienen esa responsabilidad. Vale, no sé si me estáis siguiendo porque no quiero perder el hilo y no estoy leyendo las preguntas que hacéis. Vale. En materia de prevención, finalmente, ¿no? La Ley de Igualdad señala la obligación de establecer medidas de protección frente al acoso, pero si tenemos, a partir de la aprobación de la ley de solo sí es sí, se concreta la obligación para todas las administraciones públicas y no solo para la AGE, no solo de poner en marcha medidas para evitar que se produzcan situaciones de acoso, sino protocolos de actuación cuando se producen esas situaciones, ¿no? Además de complementarlo con toda una serie de formación y sensibilización al personal político, a los policías locales, para intervenir sobre todo tipo de violencias, ¿no? Vale. Además, se hace alusión explícita a intervenir para prevenir y detectar y actuar sobre las situaciones de acoso que se produzcan en el ámbito digital, que esto yo creo que no lo señalé antes, que como son muchas cosas, no me detuve en esto. Vale. Y para finalizar, recapitular las obligaciones de acceso y promoción, que sería, además de las obligaciones señaladas en la Ley de Igualdad, ¿no? De remover los obstáculos que impidan el acceso y de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración, tener en cuenta la ley la ley 15/2020, que hay que garantizar que no se produce ningún tipo de discriminación indirecta en el acceso, teniendo en cuenta especialmente que aquellas situaciones que puedan producir discriminaciones múltiples, ¿no? Porque concurran varias causas de discriminación, ¿no? Aparte del sexo, edad, orientación y demás, y que tener en cuenta también que hay que incluir
en los temarios de acceso a contenidos de violencia sexual y tener en cuenta en la formación inicial y continua que hay que incluir también estos contenidos. Vale, ha sido un repaso muy a vuela pi. Voy a llegar hasta aquí nada más.